Como muchos sabrán, este canal nació con videos del videojuego League of Legends. Bueno, para este día 30 del especial del mes de Halloween, he querido traer una historia que ya recopiló mi hermano. A continuación, la historia de Halloween en el mundo de League of Legends. Empecemos con la premisa narrativa, el argumento principal. Hace un milenio completo, en el año 25 antes de Noxus, un cataclismo mágico arrasó con toda una civilización de Runeterra, y no cualquiera, una de las más importantes y protectoras de toda la magia que ha existido en el mundo. Helya, capital del archipiélago oculto antiguamente conocido como las Islas Bendecidas. Dicho cataclismo obedece a una serie de acontecimientos ocurridos en un reino fuera del mapa que conocemos actualmente, en un continente al extremo oriental del mundo. Vladimir, príncipe de Camavor, fue vendido por su cobarde padre a un Darkin en plena guerra 500 años antes de que la ruina ocurriera. El joven rey de Camavor, Viego, entonces, segundo en la línea del trono, perdió a su esposa Isolde envenenada por un enemigo desconocido, y esto lo hizo enloquecer. Su sobrina Calista, general imperial de Camavor y amante de Ledros, descubrió las Islas Bendecidas en su búsqueda por encontrar una cura para salvar a su reina. Pero Hecarim, el líder de los Caballeros de Hierro, caballería élite de Camavor, traicionó y asesinó a Calista cuando ésta se negó a invadir Helya para robar el agua de la vida que protegía las islas. Thresh, guardián de las reliquias mágicas de las islas, demente por su pasión hacia la tortura, dirigió la comisión de Viego al sagrado subsuelo en donde corría el agua mágica que le daba vida y resguardo a las reliquias que las islas protegían. Inclusive se da a entender que la niebla mágica que hacía invisibles a las islas para con los visitantes era producto de la evaporación de la misma agua subterránea y lo que posteriormente se convirtió en la niebla negra. Viego destruyó el manantial con un ritual fallido de resurrección para su esposa, que terminó explotando su alma en muchos pedazos y convirtiéndolo a él mismo en el epicentro del cataclismo conocido como la ruina, que rápidamente se esparció por los canales y la ecología de todas las islas, asesinando a todo a su paso y dejando los espíritus en un limbo entre la vida y la muerte. Maokai, un espíritu nativo de las islas, luchó por salvar el manantial, pero no importaba cuánta agua bebiera, ya era demasiado tarde y todo se corrompió. Yorick fue el último monje en pie de la Hermandad del Crepúsculo, único sobreviviente del cataclismo hasta el día de hoy, gracias a su amuleto aún con agua pura de manantial original. A cientos de kilómetros en el mar, los Oovika, tribu de Bastallas metamórficos más antiguos y cercanos a los originales Bastille-Rey, fueron arrasados por el cataclismo por su cercanía a Helya, y Nico resultó ser la única sobreviviente de su especie bastallana espiritual. Todo esto hace más de 1000 años. Desde entonces, el Harrowing ha asustado principalmente el archipiélago de las Islas de la Serpiente, en donde queda el puerto pirata de Aguas Turbias, originalmente habitado por las culturas Buru, creyentes de Nabakabo Urus como deidad protectora de la vida y por lo tanto sacerdotes antiespectros. En los últimos años, el Harrowing ha arremetido cada vez con más fuerza hasta llegar a este inminente ataque de Viego en el que nos encontramos en este evento. Hablemos un poco del glosario. Hay algunos que aún no entienden las diferencias entre estos términos. La ruina se refiere al cataclismo que provocó Viego hace 1000 años. La palabra en inglés no es ruina, sino ruination, el mismo evento que sumió a las Islas Bendecidas en un bucle fantasmagórico que impide el paso de los vivos al mundo espiritual. La niebla negra, al mismo tiempo, es la nube que contiene a los espectros de las víctimas de ese cataclismo, y aquella que permite que los fantasmas se puedan mover libremente sobre el espacio, generalmente contenida en las Islas de la Sombra como herencia de la antigua niebla del manantial del agua de vida. El Harrowing, por otro lado, es el nombre que recibe el fenómeno atmosférico en el que la niebla negra se extiende sobre el mar más allá de las islas, cuyo alcance generalmente se limita al océano entre las Islas de la Sombra y Aguas Turbias. Es completamente impredecible y hasta hace 6 meses no sabíamos a qué obedecía este fenómeno climático que traía fantasmas asesinos desde el mar. A pesar de que Viego parece original la niebla negra por ser el paciente cero del cataclismo, es la primera vez que ataca directamente como líder de batalla. En los últimos 1000 años, las islas atacadas por el Harrowing habían sido lideradas por espectros mayores como Hecarim, Karthus, Calista, Ledros o Thresh. Es aquí donde voy a hablarles un poco de los diferentes Harrowings que hemos conocido en el lore a través de historias antes del actual ataque de Viego, que, como pudimos ver desde el principio de año, alcanzó un máximo de extensión territorial, llevando espectros hasta el corazón de las ciudades capitales de las regiones, reinos e imperios más importantes de Runeterra. Para empezar, tenemos varias historias que al mismo tiempo son audiocuentos narrados por famosos actores de doblaje que pueden encontrar en la página latinoamericana oficial de League of Legends. Sepelio Marino, protagonizado por Karthus, Extrema Unción de Yorick, Flor Nocturna de Maokai, La Recolección de Thresh, que nadie
nadie sobrevive a The Hecarim y la invocación de Calista son historias de diferentes Harrowings en los que estos espíritus presentan su proceder frente a la niebla negra y el estado de las Islas de la Sombra. Recomiendo de entre todas estas Los ecos quedaron atrás, de Anthony Reynolds, un pequeño crossover de Calista, Ledros y Thresh en el que se nos revela que no necesariamente los espectros trabajan en equipo o hacen parte del mismo bando, a pesar de que están condenados a vagar en la niebla negra, sean almas de rebaño o líderes directos con forma física y habilidades sobre el Harrowing. Complementarias a estas, recomiendo que aborden Cazador de Sombras, de Anthony Reynolds, y Volver a Casa, de Philip Vargas, que abordan la historia de Lucian como cazador de espectros luego de perder a Senna a manos de Thresh y antes de recuperarla, pero no nos adelantemos. Luego de la muerte de Gunplank en el arco de Maravillas de Fuego, en el que Sarah Fortune se convirtió en la reina pirata de la ciudad, tenemos la historia más importante que hasta la fecha Riot había publicado sobre el apocalíptico futuro que deparan las Islas de la Sombra para Runeterra, La Sombra y la Fortuna, de Graham McNeill, una novela ligera de varios actos que también puedes encontrar en formato de audiocuento, en la que, en resumen, un Harrowing sin precedentes ataca el puerto de Aguasturbias, en el que por coincidencia y azares del destino se encuentran varios campeones famosos del juego por razones diferentes. Olaf en busca de su gloriosa muerte para impedir el cumplimiento de la profecía que lo tortura, y la hoy ejerciendo como máxima sacerdotisa Buru del Kraken en la etapa posterior a la caída de su antiguo aliado y amante Gunplank, Sarah Fortune intentando estabilizar el caos que provoca la ausencia de un rey pirata en la isla, y un Lucian enceguecido por el dolor y la venganza que sigue desde hace tiempo el rastro de Thresh y sus diferentes ataques. En dicha ocasión, los campeones unen fuerzas para contener el avance de la niebla negra frente a espectros líderes peligrosos como Calista, Hecarim y hasta Thresh. Este evento fue el preámbulo al que posteriormente conocimos en The Climb, con Lucian llegando a las Islas de la Sombra y enfrentándose a su némesis, y que concluimos en la celebración de los 10 años cuando al fin pudo liberar a Senna de la linterna. Desde ese punto nace un nuevo arco del retorno del rey arruinado, quien sería némesis directo de Senna y no de Lucian, en donde aparecen nuevas historias recientes como Las voces de los muertos de David Slagle, La costurera misteriosa de Michael Luo protagonizado por Gwen, y El lamento del príncipe protagonizado por Calista. Pero obviamente la más importante de todas estas es Redimida, de Philip Vargas, que aquí ya resumí porque es la precuela posterior al regreso de Senna, en donde ella, Lucian, Thresh e Isolde protagonizan una historia que desemboca en los acontecimientos que vimos en la cinemática de inicio de temporada de este año. En este punto llegan las secuelas de ese primer ataque de avanzada de Viego, en el que encontramos 3 historias de diferentes campeones que nos sitúan justo después de que, derrotados y habiendo entregado la pieza del alma de Isolde, que por años contuvo el alma de Senna, Lucian y su esposa parten a buscar ayuda de otros individuos para que se unan a su causa como centinelas de luz. Esto al mismo tiempo que Viego continúa con su cruzada y segundo ataque, mucho más agresivo y violento, como podemos ver en esta triada. Ella, de Jared Rosen, que tenemos en este canal como audiocuento. Tierra a la vista, de Ian St. Martin, que nos lleva a la ubicación actual de Calista en el Mar del Guardián, atacando navíos en pleno Harrowing, de Viego, y El expoliador de Alto Fuerte, de Michael Hogan Whiske, que sirve como precuela al ataque que estamos presenciando, sobre todo en el juego de Legends of Runeterra, en el que Demacia fue la primera en sucumbir ante las fuerzas espectrales de la caballería de hierro de Hecarim, razón por la que hemos visto tantas cartas de las fuerzas élite demacianas siendo masacradas y conquistadas por espectros, que no solo son caballeros, también son dragones, víctimas de la llamada ruina que les acabé de presentar, el cataclismo que trajo ese antiguo rey a las ocultas Islas Bendecidas, una cultura tan antigua como misteriosa, de la que terminaron saliendo las peores pesadillas que los piratas puedan soñar. Como era toda una región repleta de humanos, vastalla y hasta espíritus naturales protectores, imaginarán que existen un sinfín de espectros, porque aparentemente todos se habrían convertido en no muertos por causa de la ruina, y pues no. Si bien hay muchos espectros entre los que encontramos incluso campeones dentro de LoL, la ruina fue un hechizo que devastó esas islas de forma más profunda de lo que uno cree. Para empezar, no todo el que es devorado por la niebla negra vuelve como espíritu corpóreo. La mayoría solo son un alma que vaga como una pequeña luz azul verdosa, que le es imposible recordar quién era y cómo terminó de esa forma en ese lugar, porque en Valorant esa es una de las principales características de la muerte, el olvido, cosa que aprendimos este año con el Reward de Mordekaiser, quien en vida, siendo el conquistador Sanusal, se negó a convertirse en esa alma perdida en el olvido tras su muerte. Y la voluntad es un factor decisivo en este proceso, porque aunque Mordekaiser no tiene que ver en su origen con las islas, parece que será un personaje muy importante en el desarrollo del arco argumental de estos espectros, porque aquellos con voluntad más férrea son los que lograron trascender a la muerte y la corrupción de la ruina, con un nuevo cuerpo que es más una versión desfigurada de su etapa anterior en vida. Por eso los espectros de LoL parecen estar locos, porque los que lograron conservar su alma y parte de su apariencia solo guardaban vagos recuerdos de su vida pasada, atrapados en algo similar a un bucle mental en donde eran dominados por sus últimos pensamientos y emociones segundos antes de su muerte por causa de la ruina. Calista, por ejemplo, al ser traicionada y asesinada a sangre fría, es un espectro iracundo que busca venganza y castigar
castigar a aquellos que traicionan. Hecarim, al estar obsesionado con el sadismo y su poder militar, se convirtió en una amalgama entre el caballero que alguna vez fue y el corcel con el que llevó a cabo las expediciones y ejecuciones demandadas por su rey. O por otro lado, Thresh, quien había sido corrompido por la magia negra que custodiaba en la bóveda más profunda de las reliquias peligrosas, lo que lo convirtió en un retorcido torturador de mentes, quien al momento de su muerte encontró libertad para continuar con una práctica que había ya desarrollado por años en esas oscuras catacumbas. Hasta ahora conocíamos 8 campeones de las Islas de la Sombra. En vida pocos fueron originarios de dicho lugar, pero a diferencia de otras regiones, los personajes relacionados con estas no encontraron allí su nacimiento, sino su muerte, lo que dio origen al verdadero personaje, el espectro en sí. Tenemos a Hecarim y a Calista del antiguo reino del rey que provocó todo. Thresh como uno de los monjes asesinados por la ruina, de los pocos originarios de ahí, junto con Yorick y Maokai. Carthus, un noxiano que se suicidó en dicho lugar por su obsesión con la muerte mucho tiempo después de los acontecimientos del rey arruinado. Y los casos especiales de Yorick, Maokai, Elis y Mordekaiser, quienes en el estricto término no son espectros producto de la ruina, pero sí campeones lo suficientemente desfigurados como consecuencia de esta de una u otra forma. Pero a pesar de que no todos los residentes de las anteriores Islas Bendecidas fueron transformados en espectros asesinos como los ya mencionados, sí existe una cantidad representativa de estos que, si bien no son lo suficientemente protagónicos como para ser por ahora campeones de League of Legends, sí vale la pena conocerlos, porque hace poco menos de un año fueron reveladas artes en la página de Universo que nos presentaban espectros que nunca antes habíamos visto y son personajes canónicos a los cuales temer en ese tétrico lugar, además de los 8 campeones ya mencionados. Hoy vengo a presentarles el catálogo completo de estos espectros que se amplió aún más con el lanzamiento de lore como juego que amplía el lore oficial de League of Legends. El escribano eterno. Algunos de los humildes escribanos y archivistas de las Islas Bendecidas perecieron en sus atriles sin percatarse del desastre que había caído sobre ellos. Ahora esta alma perdida tacha febrilmente las descripciones de su tormento en un inacabable y desenrollado pergamino. Su carta en lore se llama Scry of Sorrows. Poco sabía nuestro autor que pronto el ruinatio, la ruina, no está bien. La tinta se derramó nuevamente. Poco sabía nuestro autor, no. La viuda de las canciones olvidadas. La viuda de las canciones olvidadas fue una coleccionista de aves que trató de liberarlos cuando ocurrió el desastre. Ahora deambula sin rumbo escuchando las canciones que ya no puede recordar. El pastor de almas. El pastor de almas busca mantener a salvo a los espíritus más débiles de los espectros depredadores. Lo que les había contado. ¿Ven todas esas lucecitas? Así seríamos tú y yo, porque no tenemos almas tan fuertes. Esta específicamente parece una raza de espectros porque existe una carta de lore cuya apariencia y descripción es distinta, aunque lleva el mismo nombre. Solo los caídos sabían que ella no caminaba sola. Solo ellos podían ver a los innumerables compañeros que ella conducía por el camino hacia las tierras del más allá. La carroza de tiburones. ¿Ella vio qué? Ya veo, la locura es una amante cruel, boticaria. Al menos los otros tienen algún sentido. Cirujano demasiano. Horror aracnoideo. Y parece que no tiene que ver con Bailmouth directamente, porque omití, como pueden ver, todas las cartas que tienen que ver con Elis y con sus arañas. Algunos espíritus malévolos se inspiran en la fauna local, transformando lo familiar en una pesadilla, en este caso una araña. Carnicero voraz. Eres lo que comes. Plaga de aguas oscuras. Algunos que huían de la ruina intentaron zambullirse bajo las olas, creyendo que la corrupción no se filtraría en las profundidades. Estaban equivocados. Esta es muy curiosa porque su forma cefalopoide nos recuerda a Nabakabourus, quien coincidencialmente también se ve espectral en el ídolo de Illaoi de las llamadas culturas Burú, pero es casi imposible que lo sea, sobre todo porque Illaoi resistió al ataque del Arrowin en la novela de Graham McNeill La Sombra y la Fortuna, usando precisamente este ídolo y el poder de Nabakabourus en contra de los espectros como Hecarim, así que parece ser solo una coincidencia por culpa de la paleta de color de la sacerdotisa del Kraken. El inmortal. El viejo mártir recordaba haber reunido a sus camaradas en su ruina, pero habían pasado años desde que podía recordar por qué. Heraldo de hierro. En la muerte, como en la vida, grita el comando retorcido y oscuro, y en la muerte, como en la vida, los caballeros leales a Hecarim responden, atacando a la masacre. Creo que no hay que aclararlo, pero para los despistados es uno de los subordinados de Hecarim y el rey arruinado en vida. Los espíritus agitados. Algunos miran la ruina y solo ven la destrucción y la miseria. Otros ven el vaso medio lleno. El espectro de la niebla. Estos espectros de las islas arrojaron sus identidades hace mucho tiempo para convertirse en amalgamas de hambre pura e inaccesible. Este es muy interesante porque parece la manifestación
concentración masiva de almas individuales en un nuevo ser que es el cúmulo de todas estas. Guardián maldito, locura y tiempo, nunca hubo un par más temible. La matrona espectral, la ruina corrompió a todos los atrapados en su camino, la simpatía se volvió cruel, los valientes se volvieron brutales, la razón dio paso al resentimiento. Raza de Sunderer. Nos dijeron, lo llamaron el viaje de una leyenda, íbamos a por el futuro de Demacia. Navegamos con tanta esperanza, pero todas esas vidas, ¿para qué? Harry Grant, soldado demaciano. Derry Kindler. ¿Qué utilidad tiene una vela moribunda aparte de encender su sucesor? The Soulgorger. Mientras nuestras naves cerca de esas tierras embrujadas, reflexionó sobre esto. ¿Se originaron esas creaciones de pesadilla en estas costas retorcidas? ¿Vivieron realmente alguna vez? Harry Grant, de nuevo soldado demaciano. El prodigio torturado trabajó día y noche perfeccionando su composición. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, un silencio oscuro lo sopló. Otros gritaron y corrieron por sus vidas. No se dio cuenta de nada. El remisor etéreo. Espíritus, presten sus voces a las mías. Juntos llamaremos a la oscuridad interminable. Cronista de la ruina. Hubo un tiempo en que ella se sentaba con su padre, un señor curador, mientras estudiaba los tomos polvorientos. Esperaba que algún día ella tomara el manto, pero no así. La llamadora de fantasmas. Ella aparece sin un sonido. Los terrores que la siguen son mucho menos sutiles. Scuttlegaze. ¿Alguna vez una bestia de carga para un reino olvidado hace mucho tiempo? Este monstruo ahora busca en campos de batallas olvidados, agregando chatarra a su caparazón y las almas de los muertos en su núcleo. La bromista fantasma. Su truco más cruel no era matar a los soldados que confiaban en los gritos de una pequeña niña, sino sembrar dudas en los sobrevivientes para asegurarse de ignorar los gritos de sus propias hijas. Un espantoso chirrido metálico se extendió sobre los campos. En el exterior, una niebla antinatural ocultó la luna y las estrellas. Tresh se acercaba a una destartalada cabaña. Levantó su linterna no para ver lo que lo rodeaba, sino para mirar al interior del cristal. Más allá de este se veía algo que parecía un firmamento estrellado, con millares de minúsculos orbes ardientes. Cada uno de ellos zumbó frenéticamente, como si quisieran escapar de la mirada de Tresh. Los labios de este se retorcieron en una grotesca sonrisa y su dentadura resplandeció a la luz. Cada uno de aquellos orbes le era muy preciado. Tras la puerta sollozaba un hombre. Tresh percibió su dolor y se sintió atraído por él. Conocía el sufrimiento del hombre como si fuera un viejo amigo. Solo se había parecido al hombre en una ocasión, décadas antes, pero desde entonces le había arrebatado todo aquello que amaba, de su caballo favorito a su madre, su hermano y en los últimos tiempos un criado que se había convertido en su confidente. El espectro no se había molestado en fingir que las muertes habían tenido causas naturales. Quería que el hombre supiera quién era el responsable de cada una de ellas. Atravesó las puertas acompañado con el chirrido de las cadenas que arrastraba. Las paredes estaban llenas de humedad y cubiertas por años de mugre, y el hombre tenía un aspecto aún peor, el pelo crecido y enredado, la piel salpicada de costras en carne viva abiertas por sus propias uñas. Su ropa, antaño un traje de buen terciopelo, no era ahora más que un montón de andrajos. El hombre se apartó dando un salto al fulgor verde y se tapó los ojos. Con un violento estremecimiento retrocedió hasta el rincón de la cabaña. Por favor, tú no, susurró el hombre. Hace tiempo te reclamé como mío, siseó Tresh con una voz tan cascada como si llevara una eternidad sin pronunciar palabra alguna. Es la hora de la recolección. Me estoy muriendo, respondió el hombre con un hilo de voz. Si has venido a matarme, más vale que te apresures. Hizo un esfuerzo por mirar directamente a Tresh. El espectro sonrió aún más. No es tu muerte lo que deseo. Dejó entrever la portilla de cristal de su linterna. Unos sonidos extraños salían de su interior, como una cacofonía de gritos. El hombre no reaccionó, al menos al principio. Las voces eran tan numerosas que se fundían como el chirrido de infinitos fragmentos de cristal. Pero el hombre abrió los ojos de par en par al oír que salía de la linterna las súplicas de algunos que reconocía. Oyó a su madre, a su hermano, a su amigo del alma y por fin lo que más tenía. Las voces de sus hijos aullaban como si los estuvieran quemando vivos. ¿Qué has hecho?, exclamó. Sus manos buscaron a tierra
tientas hasta encontrar algo, una silla rota, y se la lanzaron a Thresh con todas sus fuerzas. Pero la silla atravesó al espectro sin tocarlo y Thresh respondió con una carcajada desprovista de toda alegría. El hombre se abalanzó sobre él con los ojos inflamados de furia. Las cadenas del espectro se pusieron en movimiento como serpientes. Los garfios alcanzaron al mortal en el pecho, le abrieron las costillas de par en par y atravesaron su corazón. El hombre cayó de rodillas con el rostro contraído de deliciosa agonía. Los abandoné para mantenerlos a salvo, sollozó. Un reguero de sangre cayó de su boca. Thresh tiró con fuerza de las cadenas. Durante un instante el hombre no se movió. Entonces comenzó el desgarro. Como una sábana de hilo convertida lentamente en trapos, fue arrancado de sí mismo. Su cuerpo se convulsionó con violencia y su sangre regó las paredes. Empecemos pues, dijo Thresh. Tiró del alma cautiva que brillaba con palpitante intensidad a un extremo de la cadena y lo introdujo en la linterna. El cadáver del hombre ya vacío se desplomó al tiempo que Thresh se marchaba. El espectro se alejó de la choza en compañía de la niebla negra, con la linterna en lo alto. Solo después de que se hubiera ido se disipó la niebla. Reanudaron los insectos y nocturno coro y volvieron a brillar las estrellas en el firmamento. El mar estaba oscuro y suave como un espejo. Una luna roja como la sangre flotaba en la distancia del horizonte, igual que lo había hecho en las 6 últimas noches. Ni viento ni susurro alguno perturbaban el aire, más allá del condenado cántico fúnebre que llegaba de lo lejos. Bionax llevaba el tiempo suficiente navegando por los océanos de Noxus como para saber que un mar así solo podía ser presagio de la mala fortuna. Nada salvo mar en todas las direcciones, le dijo a la noche. No hay tierra ni estrellas reconocibles a la vista. El viento rehuye nuestras velas. Los remeros llevan días bogando, pero vayamos donde vayamos, no hay rastro de tierra firme y la luna no crece ni mengua. Se tomó un momento para frotarse el rostro con las palmas de las manos. El hambre y la sed gruñían en su vientre y por culpa de la permanente oscuridad era imposible mediar con exactitud el paso del tiempo. La voluntad negra ni siquiera era su nave, solo había sido su primer oficial hasta que el hacha de un pirata freljordiano de un golpe en el cráneo del capitán Metok le habían concedido un fulminante ascenso. Bionax dirigió de nuevo la mirada hacia el mar abierto y entonces, al ver una niebla negra, se levantaba desde el agua abriendo ojos de par en par. Unas formas se movían en ellas, contornos que permitían intuir miembros engarfiados y bocas entreabiertas. El condenado cántico volvió a resonar sobre las aguas, más fuerte esta vez y acompañado por el doloroso repicar de una campana fúnebre. La niebla negra, dijo, todos a cubierta. Se volvió y atravesó corriendo la cubierta principal en dirección al castillete de popa. Tampoco es que pudiera hacer nada para mover la nave, pero ese era su sitio. Un estremecedor lamento por las almas perdidas se propagó sobre la nave mientras los hombres salían dando tumbos de la cubierta inferior. Deja que acabe con tu tristeza. La voz que había sonado en su cabeza era fría y sin vida, la voz de un muerto. Había creído que su nave se encontraba lejos de las islas de la sombra, pero se equivocaba. Se detuvo en seco al ver que la niebla ya penetraba a bordo, acompañada por los aullidos y los graznidos de criaturas muertas. Los espectros, un arremolinado coro de condenados, revoloteaban sobre ella y al verlos, los tripulantes de la voluntad negra gritaron de terror. Bionax sacó la pistola y la amartilló al mismo tiempo que una figura amenazante surgió de la bruma. Era alta e imponente y estaba ataviada con unas vestimentas andrajosas que parecía la de un antiguo prelado, pero con una armadura de guerrero sobre los hombros y el cráneo descarnado. Un libro colgaba de una cadena suspendido en su cintura y llevaba una larga vara recorrida por incontables muescas. En su punta y en la palma de otra mano de la figura brillaban unas luces espectrales, resplandecientes como estrellas fugaces. ¿Por qué lloras?, dijo la criatura. Soy Cartus y te traigo un gran regalo. No lo quiero, replicó Bionax mientras apretaba el gatillo. Con una estruendosa detonación, la pistola escupió una bocanada de fuego.
El proyectil alcanzó al monstruo fantasma, pero lo atravesó sin hacerle el menor daño. «Ay, mortales», dijo Cartus mientras sacudía el yelmo. «Temen lo que no comprenden y rechazan una bendición que se les ofrece de buen grado». El monstruo avanzó deslizándose y el siniestro fulgor que despedía su vara inundó la cubierta de una luz pálida y enfermiza. Bionax retrocedió frente al espectro mientras sus tripulantes caían fulminados por la luz y sus almas empezaban a desprenderse de sus cuerpos como volutas de vapor. La capitana tropezó con uno de los cadáveres de las parihuelas y cayó sobre su espalda. Trató de alejarse de Cartus arrastrándose sobre los cuerpos de sus compañeros de la tripulación. El espectro se irguió sobre ella, acompañado por las formas espirituales de la tripulación de la voluntad negra, perfiladas por la luz de la luna. «No debes temer a la muerte, dama Bionax», dijo Cartus. «Te libera del dolor. Desviará tus ojos de tu existencia mundana para mostrarte la gloria de la vida eterna. Abraza la belleza y la maravilla de la muerte. Despréndete de tu mortalidad, no la necesitas». Le tendió la mano y las luces que flotaban sobre ella se levantaron para envolverla. Mientras Bionax gritaba, atravesaron su piel, músculo y hueso hasta llegar a su misma alma. El espectro cerró el puño y la capitana aulló al sentirse arrancada de sí misma desde dentro. «Deja que tu alma vuele con libertad», dijo Cartus mientras se volvía para hacer una nueva muesca en su vara con una uña afilada. «Ya no sentirás dolor ni miedo, ni el deseo de experimentar nada salvo la belleza de lo que te he mostrado. Te guardan milagros y maravillas, mortal. ¿Por qué no ibas a querer tal dicha?» «No», suplicó ella con su último aliento. «No quiero verlo». «Ya está hecho», respondió Cartus. Dividiré el perfil clínico de Viego en dos partes, siendo el primero de ellos el Viego antes de la ruina y el segundo de ellos el Viego posterior a la misma. Y la razón de esta división en el mismo personaje es, por supuesto, la presencia de trastornos complejos y características diferentes causados o amplificados por la ruina en la personalidad del rey arruinado. Dejando este punto claro, hablemos un poco sobre el Viego antes de la ruina. Al estudiar este personaje nos encontramos con el segundo hijo de un monarca, y tan solo conociendo esta información podemos describir varias características de su personalidad. Primero, al ser parte de la realeza o un linaje real, la percepción de Viego frente a la vida estaría completamente sesgada en función de sus propias necesidades. Es decir, al nacer con una posición sociopolíticamente superior a la de la mayoría de las personas a su alrededor, este siente merecer privilegios y satisfacción de sus deseos y demandas con la simple justificación de la sangre que porta. Y es esta comprensión infantil y pretenciosa de la realidad la que comienza a desarrollar en Viego un trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno de personalidad narcisista es un padecimiento mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Viego cumple gran parte de los síntomas para diagnosticar dicho trastorno, como su sentido de prepotencia, necesidad de admiración excesiva o incluso sentimientos de superioridad. Y no olviden la presencia de este trastorno en Viego, dado que será determinante para explicar posteriormente sus padecimientos mentales. La segunda característica que nos hablan de Viego es su posición como segundo hijo de la casa. El perfil psicológico de las personas se ve bastante afectado por la posición que ocupan en sus familias. Es diferente si eres el hijo mayor de 3 hermanos o eres un hijo único. Es diferente si eres el hijo de la mitad o incluso el hijo menor. Cada posición conlleva vivencias diferentes y exige roles distintos por razones físicas. Es así como, por ejemplo, para algunos teóricos del desarrollo, el hijo mayor de una casa solo tiene 2 posibles futuros: ser el ejemplo de la casa, siendo este el modelo con el que se comparan todos sus hermanos y primos, que por lo general serán tachados de inferiores ante tal persona, o ser la oveja negra del cual no se espera absolutamente nada, convirtiéndose en la decepción más grande de la casa. Viego no tenía esta presión porque era el segundo, y me atrevería a decir que su hermano mayor, que pronto iba a morir para heredar su puesto real, era lo contrario a Viego, del cual nos cuentan no tener madera para dirigir o liderar un pueblo. Supongo que el hermano de Viego era todo un modelo a seguir, y tal vez por eso Viego tenía una frágil percepción de sí misma. Al verse este mismo claramente inferior en su casa,
raza nunca se enfocó en resaltar o ser específicamente bueno en algo. Hay reyes que son buenos guerreros, otros que son grandes estrategas, incluso hay reyes que son sabios, pero el rey arruinado parece carecer de cualquier característica representativa que le ayude en su rol como monarca. Las únicas que hasta este momento resaltaban era su terquedad y narcisismo. Como dije anteriormente, debido a la muerte de su hermano mayor, Viego debe asumir la posición de rey, y en realidad esto tuvo un impacto más negativo que positivo para su pueblo, hasta el punto de ser blanco de atentados terroristas como si de un presidente latinoamericano se tratara. Pero es durante su reinado que conocí a Isolde, su gran amor, su obsesión y posteriormente su maldición. Verán, cuando nos enamoramos, las endorfinas y la serotonina, las cuales son sustancias liberadas en nuestro cerebro llamadas neurotransmisores, sacuden nuestro cuerpo, inundándonos de deseo, fascinación por la persona amada, euforia o excitación. Sin embargo, cuando este estado mental involuntario viene acompañado por la tendencia obsesiva e imperiosa de ser correspondido, cabe hablar de limerencia, un concepto acuñado por la psicóloga estadounidense Dorothy Tennant. Pero, ¿qué es exactamente la limerencia? Trastorno que por supuesto padece nuestro querido Viego. Bueno, Tennant definió la limerencia, también denominada coloquialmente como enfermedad del amor, como un estado involuntario interpersonal que implica un deseo agudo de reciprocidad emocional, pensamientos, sentimientos y comportamientos obsesivos compulsivos y dependencia emocional de otra persona. Desde la psicología se considera un tipo de trastorno obsesivo compulsivo enfocado hacia el amor. Es decir que al contrario de lo que sucede con el enamoramiento, la limerencia se trata de un trastorno mental que comparte rasgos con el amor, pero a su vez acarrea numerosos síntomas negativos y problemas como la depresión. Trastorno que vemos, por supuesto, padece Viego luego de perder a su amada. Y es aquí donde quiero aclarar varios puntos acerca de este trastorno y de la relación de Viego con Isolde, la cual, lejos de ser un bonito romance, es una enfermiza y exagerada muestra del egocentrismo y narcisismo del rey. En primer lugar, y como parte del trastorno de la limerencia, Viego veía a Isolde como su más grande posesión. Esta lo acompañaba y estaba con él para darle sentido a la vida del rey que Viego nunca deseó. Isolde entonces era la razón por la que Viego continuaba de forma mediocre con sus labores. Sin embargo, podemos suponer un patrón de conductas posesivas, celópatas o hasta agresivas por parte de Viego. No se nos especifican, pero la forma enfermiza como Viego veía a su pareja y en general a su relación eran parte de su TOC. Hablo de su trastorno obsesivo compulsivo. Los TOC son una afectación mental que consisten en presentar pensamientos, los cuales son llamados obsesiones, y rituales en sus conductas, las cuales son llamadas compulsiones, una y otra vez. Estos interfieren con la vida del sujeto, pero estos no pueden controlarlos ni detenerlos. Es esta la forma como Viego amaba a Isolde, de una forma trastornada y enfermiza, y aquí es donde se pierde todo el romance de la historia. Viego no estaba locamente enamorado de Isolde, probablemente, y al padecer un trastorno narcisista, Viego estaba obsesionado con lo que Isolde le hacía sentir, y es por esta razón que no aceptaba el perder a esta mujer, dado que al perderla sabía que perdería todo lo que ésta provocaba en su mente, es decir, perdería algo suyo. Es por esto que supuse anteriormente conductas posesivas y celópatas, porque en realidad Viego no estaba tan preocupado por lo que sentía Isolde o porque ésta fuera feliz, simplemente se preocupaba por lo que éste estaba sintiendo y porque él mismo fuera feliz. La relación con Isolde proveía a Viego un falso sentimiento de seguridad y satisfacción, y fue la forma como este compensaba el hecho de ser un pésimo gobernante, y probablemente por medio de esta relación combatía el estrés de saber que querían asesinarlo. Cuando Isolde enferma y posteriormente muere, Viego pierde su más grande posesión, y como habíamos explicado en Percepción del Monarca, este siempre había obtenido lo que este quería y no comprendía cómo estaba sucediendo algo que este no pudiera controlar, como lo es la muerte. En las etapas del duelo por su esposa, Viego se queda en una constante negación al no aceptar la muerte de esta misma, y esta negación de la realidad nubla su juicio hasta tal punto de ocasionar uno de los eventos más devastadores de Runaterra, la ruina. La obsesión de Viego por ver nuevamente a Isolde viva era tan grande que compulsivamente comenzó a asesinar a todos los que parecían obstruir sus planes. Y para aquellos que siguen siendo fans de esta forma enfermiza en la que Viego ve el amor, la prueba más grande de su egocentrismo es querer que Isolde vuelva a la vida, cuando en realidad la vida de esta no era una buena vida, hasta tal punto que sufrió un atentado que iba dirigido hacia él. Es decir que Viego inconscientemente puede estar sintiendo culpa de lo que pasó, dado que si no hubiera desposado a una humilde costurera, o si sencillamente hubiera hecho un buen trabajo
bajo como gobernante, Isolde no hubiera sufrido las consecuencias de un pueblo vengativo, y regresándola a la vida, Viego siente que compensa su fracaso y mediocridad. Es decir, que la muerte de Isolde no es solo un golpe a las emociones de Viego, sino que es un golpe a su ego. Luego del evento de la ruina, Viego entra en un estado permanente de depresión por no poder recuperar a su esposa de la forma como este había planeado. La niebla negra emana del corazón de Viego como una evidencia física de la tristeza excesiva que este siente por la pérdida de su esposa, pero lo que antes era limerencia o específicamente un TOC relacionado al amor, se convierte en Viego en constantes alucinaciones y pérdida parcial de su control emocional. Es decir, aunque Viego siempre fue infantil, egocéntrico y berrinchudo, parece ser que luego de volverse el espectro que conocemos en la grieta, el rey arruinado sufre de lo que se conoce como episodios psicóticos, llegando a evidenciarse pensamientos y conductas esquizoides. El trastorno esquizoide de la personalidad es una afectación poco frecuente en la cual las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. También tienen un rango de expresión emocional limitado. Y es que parece ser que Viego está en un estado que limita entre sus expectativas y deseos cuando este sufría el duelo por su esposa muerta y el nuevo rey arruinado que sabe que su esposa está fuera y tiene que ir a buscarla, siendo posiblemente esta parte una invención de su propia mente. El rey arruinado entonces es un fantasma antisocial el cual no empatiza ni le importa infligir daño a todos a su alrededor con el simple fin de obtener lo que quiere, reencontrarse con su esposa, lo cual nos habla que el estado de negación permanece, pero en esta ocasión se une a diferentes alucinaciones paranoides en las cuales Viego siente que sigue siendo perseguido y atacado cuando en realidad el mayor peligro a su alrededor es él mismo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda apoyarme en el Festival de Cine viendo mi video al menos una vez, en serio lo agradecería. Recuerda suscribirte y activar la campanita, sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Ness, página de Facebook y Twitter. Tu amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.